señores invitados especiales, socios. Quiero darle a esta charla todo el sentido de una confidencia y de un acercamiento. Es necesario que el espíritu se encuentre para que estas efemérides altamente significativas en el proceso histórico de nuestro pueblo nos sirvan para encontrarnos, meditar y por lo tanto ver a qué conclusiones en estas horas confusas podemos llegar. No es la recordación de un hecho hazañoso ni una proeza magnífica de la nación progenitora. Sería, a pesar del relieve y la grandiosidad del suceso, sería haber limitado su significación y haber achicado su relevancia. Tiene una proyección profunda, tiene una resonancia muy honda, tanto como que alcanza la entraña misma de nuestra nacionalidad. Por eso, cuando me toca hablar de este tema, confieso, me cargo de una profunda emoción. Porque yo entiendo y sostengo que no puede haber una comprensión de nuestra historia si no hundimos la raíz en lo auténticamente hispano. En la medida en que vamos penetrando esa sustancia, en las más ricas esencias que nos han dejado y con la cual ella ha construido su historia, a medida que vamos penetrando, lo vamos reconociendo mejor y vamos articulando una proyección de futuro. Por ello, el tema es vasto y complejo. Sería absolutamente imposible poder abarcarlo en una conversación de una sesión de esta noche. Solamente me concretaré a dar algunas apuntaciones, algo así como hitos de una meditación. Aquí, para ser claros y para haberlo tomado en toda la amplitud de su precisión, tendríamos que haber dicho primero qué entendemos por América. Segundo, a través de esta, qué nos dejó España. Y dentro de ese complejo, ¿qué somos como realidad argentina? Todo ello nos exigiría una amplitud en el desarrollo que, como dije, es imposible de abarcar. De ahí que me voy a concretar rápidamente a dar algunas síntesis de este tema que me apasionó toda la vida. Primero, tendríamos que hacer tres enfoques esenciales, que los dejo planteados, aunque rápidamente tomados, en los aspectos fundamentales. El mundo de Occidente, del cual nosotros nos declaramos en nuestra afiliación histórica y cultural. España, dentro de ese mundo de Occidente europeo, ¿qué significó? ¿Fue occidental España o marcó una singularidad dentro del proceso cultural histórico europeo? Y segundo, si fue una singularidad, ¿qué dejó en América? ¿Y qué siente en América en este momento frente al problema occidental y frente al problema del destino del hombre? ¿Con qué esencias sale a su encuentro? ¿Con qué fuerza histórica sale a la construcción de su nuevo plan, este plan de humanización? Está intacta en sus esencias prístinas para poder hacer un aporte a América, a esta reconstrucción del hombre, obliterado por la técnica,
amenazado por la ciencia, deshumanizado en algunos aspectos, para aprovecharla a ambos, para integrar al destino del hombre y hacer un humanismo más integral, más concretamente humano. ¿América está preparada para ello? Yo contesto afirmativamente que América tiene dada en un estado de pureza sus mejores esencias. Y ofrece, por lo tanto, el nuevo mundo una nueva apertura al hombre de esta sociedad que se está configurando de tipo planetario y en donde como consecuencia de lo mismo nos estamos acercando mucho más, cada uno en esta densidad de poblaciones que está obligando a una reconstrucción de la vida social y a una integración de todos los valores. Por eso América tiene la reserva de un gran destino, porque tuvo la suerte de ser ella también un proceso de esencias posibilitadoras de este destino. De ahí que es necesario entonces partir de tres términos: España, Europa y América, para ver en qué medida se conjuncionan las tres fuerzas y sale como consecuencia de ella esta actitud a que acabo de expresar. Si nosotros vemos el continente europeo, observamos que España está en el extremo occidental, como le llamaban los antiguos, Finisterra, ahí terminaba la tierra. De ahí en adelante, lo enigmático y lo misterioso, el mundo que ya ponía su límite y el hombre que no podría franquear. España estaba abierta, mejor dicho, tenía dos puertas. Por un lado los Pirineos, por otro lado el estrecho de Gibraltar. Y dos puertas, como bien se dice, son difíciles de guardar. Eso permitió que España se convirtiera a lo largo de su historia, hasta no hace mucho, el parque internacional de toda la diversión de las naciones que venían a hacer sus ensayos y venían a hacer sus invasiones y sus incursiones. España fue el teatro de todos esos conflictos y también de todas esas operaciones de dominio y los ensayos de regímenes políticos. España defendió con ahínco su independencia territorial y España defendió también grandes valores esenciales. Antes de todo, anuncio que si pudiéramos definir la historia de España, diríamos que la historia de España es la historia de una creencia. Y se dijo, y dijo, un escritor español, y además España es la historia de una inseguridad, que es la insatisfacción del otro español. Por eso entra España a la historia por la riqueza de su suelo, el oro de Asturias y el hierro cantábrico despierta la voracidad de Roma y se viene sobre ella. Y entra así en el año 238, para ser preciso, siglo III a.C. Entra y pisa la tierra de España, se apodera, la romaniza y la paganiza. España, a igual que Europa, entra en el proceso del paganismo. La Europa de esa cultura antigua, rica y magnífica, por esencia, es pagana. Viene la hora del cristianismo, pero antes de todo, al hacer Roma la romanización de España y de trazar en ella los planes de su conquista y de convertirla, igual que ese mundo antiguo conocido, en una de sus provincias y en una de sus provincias más ricas,
por la razón de las metales de su subsuelo, España le da al Imperio Romano robustas personalidades. Y ahí están sus célebres emperadores Adriano. Ahí está Marco Aurelio. Ahí está también Teodosio. Le da sus grandes escritores. Séneca, hombre clave en ese proceso, como veremos enseguida. Lucano, Marciano, Quintiliano, Columela, que son las grandes figuras de la literatura romana, que vienen de la provincia de España, de la provincia romana de España. Quiere decir que le aporta su genio, su talento. Termina la romanización de España con la invasión de los árabes, y esa España romana del 238 al 476, que se rompe ya el Imperio Romano y entra la invasión de los bárbaros, se presenta en ese momento el instante más significativo de España. Ya el cristianismo había hecho su entrada. Se dice que San Pablo lo predicó en España. Lo cierto que en este proceso de cristianización, a donde más rápido se absorbe y donde toma una dimensión singular, como veremos, es casualmente en España. Y empieza a despaganizarse España, porque empieza a absorber en profundidad al cristianismo. Pero en este mismo instante en que Cristo en Jerusalén hace su predicación, el Imperio Romano estaba en el apogeo de su grandeza y anunciando también los síntomas de su corrupción y su descomposición. Allí estaba la gran figura de Séneca, español, de Córdoba. Allí estaba siendo el hombre, dijéramos, preceptor primero y consejero después de Nerón, más tarde su víctima. Ahí estaba Séneca dando una predicación estoica, pero anunciando en ese estoicismo que, al decir del vasco Unamuno, había sí una españolidad presente y anunciada en Séneca, pero le faltaba todavía la dimensión trascendente que lo completaría al típico español recién con la entrada del cristianismo. Decía Séneca, preanunciadores o valores cristianos, que, como acabo de decir, era contemporáneo de Cristo, pero no se conocían. Mientras Séneca dice estas extraordinarias palabras: no te dejes vencer por nada extraño a tu espíritu. Piensa en medio de los accidentes de la vida que tiene dentro de ti una fuerza madre, algo fuerte, indestructible, como un eje diamantino alrededor del cual giran los hechos mezquinos que forman la trama del diario vivir. Y sean cuales fueren los sucesos que sobre ti caigan, sean de los que llamamos prósperos, o de los que llamamos adversos, o de los que parecen envilecerlo con su contacto, mantente de tal modo firme y erguido que al menos se pueda decir siempre de ti que eres un hombre. Ese sentido heroico de la vida, de ese heroísmo moral, estaba definido y configurado ahí lo que sería la aspiración ideal de este pueblo: ser sobre todas las circunstancias un hombre, es decir, un producto, un hijo de sus propias obras. Este humanismo se completa y se enriquece cuando este hombre, que parece anunciar ya estos despertares de la buena nueva cristiana, frente a ese erguimiento desafiante y configurante, por lo tanto, de un heroísmo moral,
se enriquece con la entrada del cristianismo, y se dice muy bien que Séneca es el más típico ejemplar del hombre español. Es acá, en este momento, donde empieza ese gran proceso a que me refería de la cristianización de España, que le va dando su sello, que le va dando su singularidad. Lo va tomando como ninguno. Por eso, cuando cae el Imperio Romano y entran los visigodos, rama del pueblo bárbaro germano que acababa de sacudir y liquidar a ese vasto Imperio Romano, allá en el año 476 se pone fin a la dominación romana y entra el momento de los visigodos. Anoto este hecho porque a partir de este instante empieza a configurarse la profunda religiosidad del pueblo español. Es acá donde aparecen dos magníficas figuras, expresiones de esta nueva, buena nueva. Una, ese obispo de Sevilla, San Leandro, que consigue la conversión de Hermenegildo y de Recaredo, reyes visigóticos, al cristianismo. Y a su vez, y este es el suceso que quiero destacar, ese otro magnífico teólogo, que por mucho tiempo tiene una extraordinaria gravitación en el proceso cultural de Occidente, que es San Isidoro de Sevilla, va a dar la fundamentación teológica del hecho político que se acaba de producir. Es San Isidoro de Sevilla una de las figuras más brillantes de ese medioevo español, de ese medioevo europeo. Es el autor de las etimologías, la más grande suma del saber de su tiempo, y es por lo tanto bien reconocido como una de las más esplendentes y brillantes mentalidades teológicas de aquellos años. Le da la fundamentación teológica al hecho político y con ello se crea el Estado religioso que va a dar y a configurar la teocracia, y a través de ella se articula toda la vida española hasta la hora presente. De ahí el cristianismo español adviene en catolicismo, porque empieza la expansión universal, ya que católico es palabra cargada de un sentido semántico que dice universalización y ecumenidad. Sale entonces ya el hombre español con un sentido de lo social y con un sentido de universalidad. Ahí se arma la contextura vital española. Ahí toma el hombre español una dimensión de jerarquía divina que lo pone firme y erguido para poder defenderse después de todos los avatares y sobre todo con la entrada de los árabes. Ese es el momento más significativo del proceso de la conformación del espíritu español. Por eso bien os dije al principio que la historia de España es la historia de una creencia. Y agrego, si a España le sacamos su sentimiento religioso, su sentido religioso de la vida, de ella no queda absolutamente nada. Eso es lo esencialmente de ella. Si tomamos su literatura, su política, sus expresiones de todo orden, y no le damos una interpretación en relación a esa sustancia esencial que es su religión, no entendemos ni su literatura, ni su política, ni tampoco su vida cultural. España vale en eso. Por eso la religión y España están fundidas en sí mismas, forman parte de su propio ser.
Y aquí quiero marcar entonces que hay una diferencia y una singularidad frente al mundo occidental. Y vamos a ver cómo esta situación se patentiza más, se singulariza más. Y ese es el instante entonces en que España se prepara, armado ya, como dije, de esa contextura psíquica, para afrontar el más tremendo la más tremenda de sus adversidades. Es ahí donde entran ya los árabes en aquel siglo VIII, 711, para ser más preciso. Entra la religión musulmana, entra con una luz por el estrecho de Gibraltar abierta en África, y atrás de ella venía toda la sensualidad africana, y pasa por España y amenaza a Europa cruzando los Pirineos. Y ahí Carlos Martel, en la batalla de Poitiers, los para y se repliega otra vez y se encierra en España. Desde ese momento se corta el proceso cristiano. Desde ese instante Europa sigue quieta y pacíficamente desenvolviéndose dentro de una estructura esencialmente cristiana, germana, griega, romana, católica y latina. ¿Quién la defiende? ¿Quién hace de escudo? España, para que siga ella su desenvolvimiento quieto y pacífico. Y España, además de eso, se tiene que estar defendiendo de la penetración musulmana. Y ahí entonces se produce en ella la escolástica a configurarse en Europa, y todas las naciones de Europa están haciendo su aporte. España ha dejado la pluma en el tintero y ha tomado el arma y se lo ha puesto al brazo. Está defendiendo mano a mano y cuerpo a cuerpo contra el musulmán. Está defendiendo su religión. No la está dando en las elucubraciones racionales, ni tampoco en las disputas teológicas. Lo está viviendo en existencia. Está ahí desangrándose a España por su religión, por su fe. Está salvando a Europa del trance. Por eso dice muy bien que en ese momento era toda la España en arma, mientras Europa era toda la Europa, dijéramos, trabajada por distintas corrientes interpretativas herejías o de tipo teológico. Ella no entró en la discusión, ella entró en su defensa. Por eso la suma teológica de España está en su poesía popular, heroica, está en su romancero. Ahí tenemos que verla. Es otro sentido y otra actitud vital. Mientras Europa discurre dentro de su línea preferente de tipo racional, que la va a llevar al cientificismo, España está firmada en otras sustancias y en otras esencias. Por eso es en ese momento, que es el momento más decisivo, en donde ya está España buscando de defender un sentido universal de la vida. Está defendiendo dentro de su individualismo mal comprendido del hombre español, está defendiendo un sentido de universalidad. Está preparando y está luchando a pesar de sus divergencias regionales, a pesar de su configuración geográfica y sus distintos dialectos, a pesar de que ella está geográficamente dividida, porque bien se ha dicho que si España es una península en lo geográfico, es un archipiélago en lo idiomático. A pesar de esa situación, España tiene una vinculación indestructible, tiene una unidad extraordinaria que es su religión.
A través de esto se va a lograr más adelante con Isabel y Fernando, se va a lograr la unidad política. La unidad política de España viene por su unidad religiosa. Si ella no hubiera tenido su unidad religiosa, su propio suelo hubiera conspirado contra su unidad política. Por eso, cuando España se arma para la conquista, ha superado el trance, indiscutiblemente, más duro, más adverso y más difícil de su historia. Ha triunfado sobre el musulmán. Pero ella no vivió alejada ni desentendida de Europa. Vivió abierta también al proceso cultural europeo. Y en ese decisivo siglo XII y XIII, en donde ella ya ha logrado afirmarse en la reconquista contra el árabe, donde le va ganando sus territorios, donde le va tomando sus ciudades principales, entre las cuales ha caído Toledo. Esa España en donde ya emerge en ese momento crucial la gran figura del sí, también ella se abre a Europa. Pero en ese momento de su apertura, España se convierte en la maestra de Europa. Con Alfonso el Sabio se produce una de las grandes treguas entre la lucha del español, del cristiano y del árabe. Ahí está ya preparada por su padre Alfonso III y sobre todo por Alfonso el Sabio, la España que va a coger todas las corrientes más representativas del saber antiguo de ese tiempo. Y la ciudad de Toledo se convierte en el centro intelectual más brillante de Europa. Y es ahí donde vienen los traductores y bajan a Toledo todas las figuras más representativas de toda Europa. Bajan a Toledo, y entre los cuales vienen de Alemania, de Francia, de Italia, vienen todos a ponerse en contacto con los grandes maestros de la cultura antigua, sobre todo griega, que ha posibilitado a través de los árabes a Alfonso el Sabio. Esta es la hora del auténtico renacimiento europeo. El otro es otro tipo de renacimiento. Es aquí el renacimiento europeo fundado y hecho sobre las bases de esa concepción y de esas esencias religiosas. Y es ahí donde España se convierte en maestra de esa naciente cultura europea. Y ella le hace sus aportes. Y de ahí en adelante va continuando el triunfo de su reconquista y va así teniendo una especial significación en el proceso cultural de la vida europea. Pero ella va marcando una singularidad. Cuando llega el momento más decisivo para Europa, cuando entra el modernismo a Europa, con el anuncio del Renacimiento, aparece ese subsuelo europeo de tipo pagano, que no ha alcanzado a eliminarlo el proceso cristiano. No alcanzó a penetrar en la Honduras que penetró en España. Por eso vemos que no siempre ha marchado de consuno la realidad histórica de España ajustada a la realidad histórica de Occidente y de Europa. Ahí el racionalismo abre la modernidad y entra un liberalismo de tipo político que no es el liberalismo también que crea y fecunda la vida española. Es un liberalismo que ya entra en el proceso de la secularización y de la mundanidad de la cultura, ya de tipo agnóstico, es decir, va perdiendo su sentido de creencia. Ya es un liberalismo muy a la europea, que no lo entiende el español. En ese momento crucial es donde se produce esa escisión entre el mundo medieval y el mundo moderno. Pero ante todo, hagamos un regreso. ¿Qué fue España en ese proceso
de la circunstancia que tuvo que afrontar el cristianismo fue una fuerza operante y decisiva. Así, en el momento en que se discutía bajo Constantino, en el concilio de Nicea, las herejías y la herejía del arrianismo tomado por los visigodos, el consejero de Constantino, Orosio, el obispo, es el factor más decisivo en el esclarecimiento y en el éxito de ese concilio. Ahí empiezan a darse las fundamentaciones ya de tipo dogmático y por lo tanto doctrinales. Cuando San Agustín, en ese siglo V y VI, descubre a Osio, ese obispo de Córdoba, en donde lo anuncia como una de las mentalidades más brillantes que tendrá la cristiandad en Europa, le entrega su ciudad de Dios para que la interprete. Y Orosio hace el magnífico documento de sus historias desde la creación del mundo hasta la invasión de los romanos. Magnífico testimonio de la cultura de ese tiempo y de la presentación, por lo tanto, de ese nuevo proceso cultural. España entonces venía dando los grandes signos anunciadores de una comprensión de lo cristiano en una autenticidad de esencias. Y con eso, ahora retomo, entraba España al momento crucial de la época en que se disgregaba el medioevo de su equipo de ideas esenciales y entraba la modernidad. España hace un viraje sobre sí misma, no entra la modernidad, no entra el racionalismo, no entra en ese instante a lo que va a ser más tarde el cientificismo, no entra ni lo comprende todavía que el hombre pueda tener como ideal la técnica, el confort, las cosas materiales y el mundo puramente y exclusivamente de cosas. España entonces, en ese momento de decisión con la reforma y la contrarreforma, España no podía ser nada más que fiel a sí mismo y toma el partido por la contrarreforma, que no fue una contrarreforma, porque España era reformista en todo lo que era necesario reformar en esos momentos a las congregaciones, pero mantenía intacto el dogma. Ahí estaba ella instalada plenamente, satisfactoria. Mientras tanto, por otro lado, propugnaba con el célebre cardenal Cisneros, regente en ese momento del trono de España, y Erasmo, el gran humanista, estaban proclamando ellos, sí, la necesidad de las reformas en cuanto a las costumbres, ya una cierta renovación, como en el siglo XI lo fue la célebre congregación de Cluny, que tuvo tanta influencia en las congregaciones españolas. Por eso hay que distinguir el sentido de reforma y de contrarreforma. Y España no sabe dónde venía instalada. Y ella en ese momento se declara, lógicamente, defensora de la religión cristiana en el momento más adverso y difícil de su proceso. Y es aquí donde la vida española cobra una plenitud de epopeya. Es este el momento del siglo XVI, donde hace su entrada un Carlos I y Carlos V de Alemania, que con él entraba la primera dinastía extranjera a gobernar la España. ¿Quién era Carlos V? Bien sabéis vosotros, hijo de doña Juana la Loca, y a su vez nieto de Isabel la Católica. Esta es la España de la contrarreforma, la España de la autenticidad cristiana, que en ese momento se disponía a librar otra batalla, igual que la que había librado para defender a Europa contra los árabes, contra el musulmán. Y esta es la España del empinamiento, esta es la España de la grandeza, porque ella no va a salir a expandir su territorio
para ganar dominios, para traer ventajas materiales, ni incorporar pueblos a los sojuzgamientos de los dominios políticos. Ella va a salir en ese momento de los grandes alientos creadores, a la predicación y a la expansión sí, pero la expansión de su fe, con la virtud de su cruz y con la voz de sus teólogos. Y en ese momento la singularidad de la voz de España cobra magnitudes de resonancias extraordinarias. Y ahí vemos nosotros cómo ese pueblo que se desangró durante 8 siglos frente al árabe, que recibió los aportes tremendos de esa sensualidad africana a través de los almoravides y los almohades, y que frente a ellos le opuso en el proceso del tiempo su misticismo, que es la exaltación de lo poético, y ese misticismo que es la santificación de lo sensual africano, pero que creó por contrapartida el fanatismo, que fue la reversión contra ella misma, porque solamente entendía así que podía defenderse. Cuando toma con pasión un concepto de la vida y lo juega, y a lo largo de ese proceso luchaba España entre esos dos módulos: su fanatismo, forma de defenderse, forma de articularse en una defensa, y su misticismo, purísima ascensión hacia lo infinito a través del amor divino de Santa Teresa y del cántico espiritual de San Juan de la Cruz, las más altas expresiones que produce España en ese momento, y en donde están dadas todas las direcciones ideales de ese pueblo. Y ese es el instante de ese siglo XVI donde aparecen dos grandes figuras que en este momento no las podemos olvidar porque juegan un papel decisivo: Francisco de Vitoria, el dominico, el de la congregación fundada allá en el siglo XII por San Domingo de Guzmán, Santo Domingo de Guzmán, y el padre jesuita Francisco Suárez. Con Francisco Suárez se da la fundamentación de la soberanía popular. Dios le delegó al pueblo la soberanía, y a él le pertenece por delegación divina, no al monarca. El pueblo lo designa, y el pueblo a su vez lo ve al monarca en la más viva representatividad de sus auténticas condiciones. Y es aquí donde este pueblo español le dice a ese monarca que él elige: si hiciere de justicia, será rey; si no, no. Y es también de ahí donde le dice: nos valemos tanto como vos, y todos juntos valemos más que vos. Quiere decir que ese sentido igualitario y fraterno, ese sentido donde solamente se exalta una representación del poder, y donde tiene que usarlo y se le tolerará a él mismo en la medida que administra justicia. Y administrar justicia para el español es respetar el fuero de su conciencia, porque eso es de él y de Dios. Ese es también el concepto del honor español. Por eso, en ese momento aparecen todas estas más puras esencias, y se van a dar ahí una convocatoria en ese espíritu magnífico al que me refería, Francisco de Vitoria. Y si hiciéramos una síntesis, dijéramos: ¿quién fue Francisco de Vitoria? Ni nada más ni nada menos que ese gran teólogo, ese extraordinario teólogo, fundador con Francisco Suárez del derecho internacional. Ahí, en ese teólogo, están los fundamentos del derecho internacional, del derecho de gentes. Era el momento de la más grande influencia española. Era el estado más poderoso. Sicilia,
Cerdeña, el Franco Condado, Luxemburgo, Bélgica, Holanda, Oceanía, África, América, territorios todos de España. En España no se ponía el sol. Es el momento en donde todo el poder político podía jugar magníficamente bien por la conquista. Y ahí estaban dos potencias. Inglaterra, típica representante de la modernidad. La ciudad, la nación en ese momento más evolucionada desde el punto de vista de esa edad preindustrial, y ya industrial en parte. España, típica representante de toda esa cristiandad católica que estaba en ese momento afrontando una de las circunstancias más difíciles y más adversas. La una salió a la conquista. El Papa Alejandro VI le da propiedad y dominio sobre las tierras conquistadas. Y aquí habla el magnífico teólogo. Por eso, antes de darle a ustedes lectura de las palabras textuales de Francisco de Vitoria, quiero dar una advertencia, que las direcciones ideales de un pueblo no están en el hombre cotidiano a veces, ni en la imperfección que todos los países tienen, esa imperfección humana, porque es constitutiva del hombre, sino en los espíritus más lúcidos, más esclarecidos, donde están ahí las voces anunciadoras de lo que tiene que ser una nación, de lo que debe ser una nación. Y en ese momento las voces más lúcidas y más esclarecidas eran las de los teólogos que España tenía, y entre ellas la del padre Vitoria. Veamos qué decía este teólogo que desde la cátedra de Salamanca, en sus célebres reelecciones teológicas, y a cuyas clases habría asistido Carlos V, hablaba sobre las nuevas bases del derecho de gente, teniendo en cuenta estas conquistas y colonizaciones de su nación primero y de Inglaterra después. Pero él se dedica solamente y se dirige a su rey y a su papa, que estaba a su vez legalizando las conquistas más militares que de catequización y de fe. Dice el padre Vitoria: el Papa no es señor temporal del mundo, no puede hacer semejante donación territorial a los reyes españoles, teniendo en cuenta que los indios son verdaderos dueños públicos y privadamente. Y agrega: ya que el Señor dijo a San Pedro, apacienta mis ovejas, muy claramente muestra de que el Papa no es Señor universal de todo el mundo. El Señor dijo que al fin de los tiempos se hará un solo rebaño, bajo un solo pastor, de donde sobradamente se ve, no somos todos ovejas,